iniciamos nuestra transmisión, segmento número 4, programa Visión Global Más Plus 152. Repetimos y recordamos la etiqueta de la semana: Maduro es unidad revolucionaria, todos con Maduro en el año 2024. Ya el PSUV y la JPSUV y el Gran Polo Patriótico tiene candidato. ¿Y cómo se llama? Nicolás Maduro Moros. El tema de introducción: Rusia publica un informe de 2.000 páginas que prueba la pandemia de COVID fabricada por Dag Stifel and Bay Pharma. Dice, Rusia acusó públicamente a las grandes farmacéuticas y a los actores del Estado profundo de Estados Unidos de fabricar la pandemia de COVID-19 para apoderarse del mundo, enumerando a Hillary Clinton, Barack Obama, Joe Biden y George Soros como co-conspiradores en el complot contra la humanidad. Rusia quiere justicia por la creación y liberación del SARS-CoV-2, mientras que Occidente encubrió los orígenes y censuró a científicos y periodistas, dijo este jueves la Embajada de Rusia en Estados Unidos. Rusia ha presentado todas sus pruebas a la ONU, que ascienden a más de 2.000 páginas de informes que prueban sus afirmaciones durante los últimos 18 meses. Bueno, qué lamentable, qué noticia que da horror, como los Estados Unidos de Norteamérica, país hegemón, país capitalista, país con un poderío militar y unas riquezas de industrialización por el saqueo que le han hecho a todos los pueblos del mundo en cuanto a sus materias primas para industrializarse, para ser un país desarrollado, un país con crecimiento y ser la potencia militar que en verdad son. Esto no lo dice solamente o no se dice a través de la embajada, no, lo está diciendo Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Esta conspiración es un crimen de lesa humanidad. Allá nos hicieron creer a finales o a principios de enero que el COVID se había originado allá en la parte de la China, que había venido de unos roedores y cualquier cantidad de cosas se nos mintió, por allá por Wuhan creo que era, ¿no?, en la China. Y bueno, nosotros estuvimos todo el 2020, 2021, 2022 y todavía ahora es que hay secuelas de lo que dejó el COVID-19 en toda la humanidad. Qué irresponsabilidad estos laboratorios farmacéuticos de fabricar un virus para expandirlo por todo el mundo y después entonces buscar la cura y decir que es un virus proveniente. Muchas veces se acusó a la misma China al respecto. Bueno, aquí está la verdad. Hay un informe de 2.000 páginas que prueban afirmaciones durante los 18 meses. Bien hecho, Vladimir Putin, bien hecho Rusia por llevar esto a la Organización de las Naciones Unidas, que ojalá como garante de la estabilidad, la paz, la democracia y la convivencia mundial sea la Organización de las Naciones Unidas la que inicie una investigación al respecto y se dé con los responsables y sean culpados para que funcione en verdad la Corte Internacional de Justicia de Copenhague, que ahí se activó para prohibirle o sentenciar a Vladimir Putin de no poder salir de Rusia por crímenes de guerra hacia Johannesburgo a la 15ª cumbre de los BRIC. No salió, participó, videoconferencia, pero ese tema lo hablaremos en el próximo segmento, pero se horroriza uno de saber que en el mundo, aquí tengo los datos estadísticos, por COVID-19 hubo en casos positivos 694.196.848 personas que dieron positivo. Escúchese bien, 694.196.848 personas dieron positivo, es decir, el 8% de la población mundial dio positivo al virus del COVID-19. Fallecieron en todo el mundo alrededor de 6.910.667 seres humanos, prácticamente un poco más del 25% de los fallecidos en la Segunda Guerra Mundial.
Aquí en Venezuela tenemos que los casos positivos llegaron a 522.695 y los fallecidos fueron 5.856. Fue el país que por mandato de esta Constitución, el derecho a la salud gratuita y el derecho a la vida, el presidente Nicolás Maduro Moros asumió en su momento todas las medidas habidas y por haber con el protocolo internacional que dictaba la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, pero sobre todo lo que aquí conscientemente había que hacer, se hizo gracias al presidente Nicolás Maduro Moros, que no dudó nunca en hacer lo que tenía que hacer, en cerrar los aeropuertos, en cerrar nuestra frontera, en establecer los espacios de cuarentena, en utilizar no solamente los hospitales públicos, privados, las clínicas, los hoteles y todo aquel refugio que pudo utilizarse, porque entonces ya en otros países de Sudamérica, como en Perú, en Ecuador, en Centroamérica, cuando las personas caían muertas en la calle, empezó la inmigración de los venezolanos que se habían ido al exterior porque se estaban muriendo. En Colombia se estaba muriendo la gente todos los días. ¿Cuántos muertos en Sudamérica? ¿Cuántos muertos en Colombia, en Perú, en Ecuador y aquí en Venezuela, gracias a las políticas sanitarias que implementó el gobierno nacional a través de sus instituciones? Bloqueados, sin recursos, en medio de la pandemia, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, salió a defender a nuestro pueblo y bueno, somos el país con menor tasa o menor número de personas contagiadas, pero también el menor número de fallecidos y vacunado todo nuestro pueblo 100% con la dosis número 1, la número 2 y la número 3. ¿Quién no perdió un ser humano, un papá, una mamá, un hijo, un hermano, un cuñado? ¿Quiénes no perdimos amigos? Yo particularmente perdí un hermano. Bueno, ¿cuántos se perdieron en todo el mundo? Imagínense, Dios mío, 6.910.667 y hoy nos revela Vladimir Putin a través de este informe de 2.000 páginas que son culpables en los Estados Unidos de Norteamérica la fabricación de este virus que ocasionó esta pandemia del COVID-19, la señora Hillary Clinton, aquella que aplaudió cuando le anunciaron la muerte de Muammar Gaddafi allá en Libia, dijo, está muerto, bien muerto, y se rió ante las caras del mundo. Bueno, ¿qué podemos esperar? Barack Obama, a quien le dieron el Premio Nobel de la Paz y ha sido uno de los presidentes más guerreristas de los Estados Unidos. Joe Biden, ese hombre anciano que está ahí sustentado por el Pentágono, que está ahí sustentado por la burguesía y por el capitalismo para que pueda terminar su mandato, y George Soros, son co-conspiradores en el complot contra la humanidad. Allá en los Estados Unidos hay un estatuto, hay un reglamento que establece que cada 30 años todos los hechos o lo que las autoridades, delitos, irregularidades que allá se cometen, se develan o se desclasifican documentos. Bueno, tendremos que esperar nosotros, de verdad, los años que tengamos que esperar para que se desclasifique quién mató a nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías, y también en verdad ellos algún día tendrán que asumir la responsabilidad de esta pandemia del COVID-19 que tanto dolor, tanto llanto, tantas lágrimas llevó en todos los países del mundo, aparte de paralizar todas las actividades económicas, todas las actividades culturales, recreativas, deportivas, y todavía hoy día nosotros seguimos sufriendo de algunas enfermedades colaterales que se inician, por supuesto, con esta pandemia del COVID-19. Habrá justicia, la Corte Penal Internacional tendrá que hacer justicia y, por supuesto, estos señores pagarán por el crimen que le han hecho a la humanidad. Aquí tenemos otra noticia, dice la historia del fentanilo. La crisis de los opioides agudiza por el fentanilo, sigue matando a miles de personas en Estados Unidos. Ante esto ellos culpan al narcotráfico en México, pero ¿es así? ¿Quién es el principal responsable de la crisis de los opioides en Estados Unidos? Bueno, ya sabemos que el fentanilo es una droga fabricada por laboratorios de fármacos, ya es una droga más letal que la misma marihuana, cocaína o que la heroína, que se fabrica con materia prima
pero se fabrica en laboratorios y es vendida prácticamente libremente en los Estados Unidos de Norteamérica, Europa y Asia. Y es una droga que había una estadística por ahí que mostramos hace unas semanas atrás con respecto al presidente Petro, que decía que la cocaína mataba en los Estados Unidos más o menos unas 3.000 personas consumidoras al año y que el fentanilo está matando 100.000 personas al año. Bueno, hay que ver dónde está en verdad el Departamento de Salud de los Estados Unidos de Norteamérica, de la Unión Europea, en Asia, para detener esta píldora que tiene hoy día una variedad de aplicaciones que está siendo utilizada por todas aquellas personas que de una u otra manera necesitan de un fármaco para problemas de depresión o de alegrarse en la vida. Bueno, mucho cuidado aquí, el fentanilo en Venezuela, autoridades, presidente de la República. Aquí tenemos otras noticias, dice, Donald Trump se entrega a las autoridades por caso de injerencia electoral. Bueno, ahí estuvo Donald Trump, pisó la cárcel, pagaron $200,000 y para afuera Donald Trump. Bueno, algún día habrá justicia en los Estados Unidos para los grandes capos de la droga, para los aquellos empresarios de la Bolsa de Valores que han arruinado a muchas familias, a muchos jubilados, a muchos pensionados con el tema de los instrumentos que terminan siendo falsos, que terminan siendo estafas y terminan arruinando a familias enteras que pierden su casa, que pierden su vehículo, que pierden el estudio o los ahorros para el estudio de sus hijos. Bueno, ninguno de ellos está preso. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, es presidente. Bastante daño le hizo a la población norteamericana y bastante daño le hizo a la población del mundo. Un hombre sin escrúpulos, un guerrerista que apoyado por la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, fue presidente ahí por 4 años y lo que trajo fue hambre, horror, miseria y dolor al pueblo norteamericano y todos aquellos pueblos de naciones donde él intervino con el expansionismo norteamericano del terror y el saqueo para satisfacer todo su voraz consumo de materias primas para seguir el desarrollo y seguir contaminando a todo el espacio terráqueo. Bueno, ojalá y lo hubieran dejado ahí por lo menos 3 días, lo que es estar en una cárcel, y libere a todos los presos políticos y a todos los sospechosos que tienen en Guantánamo, que tienen en cárceles norteamericanas, sobre todo los hermanos de color, sobre todo los latinoamericanos, sobre todos aquellos ciudadanos de descendencia de las comunidades árabes. Vamos también a pensar entonces en que pudieran liberarse, pero bueno, lamentablemente un latino, un negro, con el respeto de los negros, un árabe que quiere hacer del sueño americano el resto de su vida, no va a tener $200,000 para salir en menos de 2 horas de una cárcel norteamericana. No, allá los tienen presos, vigilados, los tratan como animales. Así es la verdad, no salen nunca y pueden estar ahí 30, 40, 50, 60, 80 años presos y nadie aboga por ellos, y en algunos casos le aplican también la pena de muerte. No solamente en Guantánamo tienen cárceles en todos los países o en casi todos los países del mundo. Aquí en Venezuela no tienen, por supuesto. Seguro que hay en Colombia, donde hay 7 bases militares, es posible que deban haber cárceles, pero no para los soldados que pueden andar libremente, impunes de cualquier delito, cualquier irregularidad, cualquier violación que cometan ahí en Colombia. Esos militares, soldados o rangos que tengan no pueden ser enjuiciados en Colombia, y las cárceles que están ahí es para los campesinos, para los indígenas, para los líderes sociales, para aquellos sembradores de la hoja de coca, para la manutención de su familia. Esos son seguros los que son ahí trasladados a esas cárceles, torturados ahí en esas cárceles militares, de esas bases militares. No tengo duda de que eso pasa en las selvas y en las montañas colombianas, donde están ubicadas esas 7 bases militares. Bueno, aquí tenemos otra noticia internacional. Denuncian nuevas masacres en Antioquia, Sucre y Putumayo, Colombia. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, de Colombia, denunció 3 masacres ocurridas en el país entre el 24 y el 25 de agosto en los departamentos de Antioquia, Sucre y Putumayo.
De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, entre las personas asesinadas se encuentra el líder social y comunitario Luis Miguel Echavarría, presidente de la Asociación de Barequeros de San Pablo, entre otros integrantes de la comunidad. Echavarría se convirtió en el líder social número 113, asesinado en 2023, mientras suman 1.527 que perdieron la vida de este modo desde la firma de los acuerdos de paz. Todos sabemos que en el año 2019 Juan Manuel Santos, con los líderes de la guerrilla de la FARC, Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, Ejército del Pueblo, firmaron después de 4 años de negociaciones, desde el 2012 al 2016, entre Caracas, Cuba, México, Noruega, unos tratados de paz que definitivamente fueron sometidos a un plebiscito allá en Colombia y que el plebiscito dio como resultado de que no aprobaban esos acuerdos de paz. Fue el uribismo quien propuso ese plebiscito y quien apoyó ese plebiscito que se perdió por voluntad popular, pero como los plebiscitos no son vinculantes, es muy diferente un plebiscito a un referéndum. En un referéndum se cumple lo que se le está solicitando o se le está demandando al pueblo. En cambio, en un plebiscito, si resulta el sí o si resulta el no, no necesariamente se aplica. Fue pasado allá al Congreso de Colombia, fue maquillado todo ese tratado de paz y definitivamente los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, se desmovilizaron, entregaron territorios que dominaron durante más de 40, 50, 60 años, entregaron fincas, entregaron armamento, fusilería, entregaron municiones, se desmovilizaron, se fueron a trabajar en espacios rurales o en regiones rurales, se fueron a trabajar o a querer hacer vida en algunas ciudades importantes de Bogotá. Otros llegaron a ser miembros del Congreso, pero definitivamente el gobierno de Colombia no cumplió con el acuerdo de paz. Bueno, ya van 1.527 líderes sociales desmovilizados después de los acuerdos de paz y cada mes y cada año seguirán habiendo, porque allá en Colombia definitivamente hay una guerra civil desde hace más de 70 años, desde la misma muerte de Eliezer Gaitán en aquella primavera o aquel mayo de 1947 se inicia ya una guerra que no tiene fin. Ojalá hoy en día el presidente Petro está con la organización del Ejército de Liberación Nacional llegando ya a unos acuerdos que ya van por el tercer ciclo. Ojalá y se llegue a un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional y esos más de 8.000 hombres en armas que están por ahí en las montañas, en las selvas, en los valles de Colombia, se desmovilicen y en verdad los colombianos puedan seguir viviendo, o vivan por favor en paz como un pueblo hermano. Esos son los deseos de nosotros los venezolanos, seguro, deseos del presidente de la República y de nuestro gobierno legítimo de Venezuela. La paz en Colombia debe ser un hecho en el gobierno de Petro. Vamos todos a seguir manifestándonos a favor de la paz en Colombia, de los acuerdos entre el gobierno de el presidente Petro y la cúpula del Ejército de Liberación Nacional, y llegue a todos esos miles, a esas miles de familias, la paz para que todos nuestros hijos, padres, abuelos también que han estado ahí en esa guerrilla, regresen a sus hogares y terminen de construir una Colombia libre, una Colombia bolivariana, pero una Colombia en paz. Vamos de inmediato, ya vamos a la cuarta pausa con un video y regresamos con el segmento número 5. Thank you very much for being here. I really believe this is a very sad day for America. This should never happen. If you challenge an election, you should be able to challenge an election. I thought the election was a rigged election, a stolen election, and I should have every right to do that. As you know, you have many people that you've been watching over the years do the same thing, whether it's Hillary Clinton or Stacey Abrams or many others. When you have that great freedom to challenge, you have to be able to, otherwise you're going to have very dishonest elections. What has taken place here is a travesty of justice. We did nothing wrong. I did nothing wrong. And everybody knows it. I've never had such support. And that goes with the other ones too. What they're doing is election interference. They're trying to interfere with an election. There's never been anything like it in our country before. This is their way of campaigning.
And this is one instance, but you have three other instances. It's election interference. So I want to thank you for being here. We did nothing wrong at all, and we have every right, every single right, to challenge an election that we think is dishonest, that we think is very dishonest. So thank you all very much, and I'll see you very soon. Thank you very much.